y un lado ella tiene un lado como tapado, el lado del lado izquierdo. Entonces, ella hace un apoyo, se lo menciona a una compañera de trabajo y ella le dice, un especialista en Lensler, y cuando fue el especialista, le hicieron unas pruebas. La cosa fue que cuando le hicieron las pruebas, la persona especialista le dijo, "Ojo, esto tiene que ir", y dice, yo te voy a mandar a hacer un cultivo un poquito más profundo, porque esto se ve serio. Y desde el principio, cuando ella me dijo esto, yo le dije, pues, Dios sabe todas las cosas. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestra mente, Dios conoce la necesidad que tenemos, y Dios nos da oportunidad a nosotros cómo enfrentar cada situación en nuestra vida, cómo nosotros llevamos nuestra confianza a Él, cómo nosotros podemos confiar en Él con cada situación que nos pasa en nuestra vida. Y ella llega a casa, y cuando llego del trabajo, la encuentro llorando. Entonces me dice, yo quiero ir a ver a mis hermanas, y yo, ok, fuimos a ver a las hermanas, y ella dice, ay, yo tengo cáncer, le dice. Y ella dice, Señor. Y yo, no digas eso. Me dice, no te preocupes. Y como toda mujer, casi la mayoría de las mujeres son bien sentimentales, estaba llorando, y yo dije, Señor, no te preocupes, que Dios tiene control en cada situación de nuestra vida. Nosotros no sabemos lo que va a suceder, nosotros no sabemos lo que viene en nuestra vida, pero tenemos que tener la fe y la certeza que Dios va a obrar como Él quiera, como Él decide hacerlo, Él va a obrar. Pasó por unos procedimientos, pasó por unas pruebas, y cada vez que fuimos al hospital en Filadelfia, Chase en Filadelfia, y yo, gracias, pues la acompañaba, hicieron una biopsia. Cuando hicieron la biopsia ya no pudieron sacar si era maligno. Bueno, la cosa fue que fue un procedimiento un poquito fuerte. A pesar de esto, pues Dios estuvo ahí. Después de esto, pues el Señor, ella fue operada, y por la gloria de Dios, Dios también estuvo ahí porque salió todo bien. Y ella tuvo una cicatriz bien aquí, se veía un poquito, ninguna operación es bonita, siempre daña el cuerpo, pero hasta eso el Señor sanó, que ya no se le ve nada, y yo le di gracias a Dios, y yo le decía, Señor, dame fuerza para yo poderle darle fuerza a ella, porque muchas veces nosotros como pareja tenemos que buscar la manera de que le demos fuerza a nuestra cónyuge, porque si los dos nos caemos, pues es más duro levantarse. Pero yo le di gracias a Dios que Dios puso su mano, sanó su cuerpo, y ahora ella va a pasar por otra situación en su rodilla, pero el Señor está ahí. El Señor, por fe, nosotros creemos que Él está ahí, Él lo ha hecho otra vez y lo va a seguir haciendo. Y si Él se place de una manera que ella tenga que seguir la otra operación, o yo cualquiera, le agradecemos al Señor lo que Él hace, porque Él tiene propósito en nuestra vida. Nosotros estamos pasando por un método que tenemos que calentarnos, el Señor nos quema para sacar nuestra impureza y para poder caminar en los caminos. Así que Dios les bendiga de nuestra parte, y al hermano que va a predicar, Dios les bendiga, hermano. Dios bendiga, hermanos. Hermanas, ¿cómo están hoy? Gracias a Dios nos ha permitido este día. Hemos podido alabar al Señor, darle alabanza, porque pues Él se la merece. Es de Él la gloria, la alabanza, a Él le pertenecen. Amén. Amén. Estaba escuchando la alabanza, y cuando en esta última, cuando vi el nombre y la veía, cuando la comenzaron a cantar, y esto es un poquito diferente, ¿no? Porque yo como que conozco más la versión slow, la versión lenta, pero es diferente, pero bueno, gracias a Dios
cantar y de sentir, pues, de alabar al Señor. Hermanos, hoy pues, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de compartir con ustedes un mensaje que pues, orando al Señor y viendo pues uno también las cosas pues que uno piensa que entiende que son necesarias en la iglesia, entiendo pues que hablando con el Señor es la palabra pues que Él me ha dado. Y pues siempre que tiene uno la oportunidad de compartir algo de la palabra del Señor, tiene que, como dice, tomarla bien en serio y saber que pues en las cosas del Señor pues uno tiene que ser muy responsable. Lamento, no sé si ustedes han escuchado algo, porque no veo aquí ni a la hermana Clementina, a la familia Montero, algo. ¿Han escuchado algo? Que no está ninguno de ellos. Pero bueno, pendiente entonces para que pues quizás después podamos saber algo. Para comenzar, yo quería preguntarles a ustedes, hermanos, ¿han escuchado ustedes hablar en la cual han leído, porque en la Biblia lo tienen que haber visto, hablar o leído acerca de los publicanos? Sí. ¿Algunos de? Cobraban impuestos. Ajá, ¿verdad? Cobradores de impuestos. Y les llamaban así a los publicanos porque precisamente se encargaban del asunto público, de tratar con el público, de recolectar los impuestos al público. Pero voy a mencionar algunas cosas. Estos individuos, los publicanos, bueno, vamos a orar un momentito. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, de alabarte, glorificarte, de poder, Señor, estar aquí juntos, dándote gracias y reconociendo, Dios, que es de ti, de quien vienen todas, Señor, las bendiciones, Dios mío, todas lo que nosotros podemos disfrutar, Señor, vivir en nuestra vida, de todas las experiencias que podemos también aprender, Dios, que aunque puedan que no sean las mejores en un momento dado, también tú, Señor, las pones en nuestras vidas, las permites en nuestras vidas para que aprendamos, Dios. Gracias, gracias en este día, Señor, y yo te ruego que bendigas esta palabra que tú me has permitido compartir hoy. Me ayudes, Dios, a tenerla en cuenta en mi propia vida. Y también, Dios, te ruego que abra los corazones, Señor, el entendimiento de cada uno de nosotros aquí, Dios, para vivirla, Dios, para tenerla en cuenta. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Entonces les decía, ¿quiénes eran los publicanos? Bueno, sabemos eso, que sí, ellos eran individuos que estaban en diferentes lugares y que se encargaban precisamente de eso. Entonces ellos, por el oficio que tenían, realmente eran odiados por muchos, unos más que otros, ¿no? Porque no todos, en general muchos eran abusivos, pero no todos eran igual, eran odiados, eran también despreciados. Los veían como, los judíos, los veían a ellos como traidores al pueblo judío, porque ellos los consideraban colaboradores de los romanos, que era el pueblo que en ese momento tenía, digamos, bajo su dominio a los judíos. Ellos eran colaboradores de los romanos. Algunas personas, o algunos llegaban inclusive, leyendo sobre ellos, encontré que en algunos lugares se les consideraba hasta extorsionadores. ¿Por qué? Bueno, porque a estos individuos el asunto era que ellos tenían la oportunidad para ganarse ese puesto de cobradores de impuestos, ellos lo que hacían era que hacían ofertas al gobierno, en este caso romano, acerca de cuánto iban a cobrar. Ellos hacían ofertas. Digamos, por decir un ejemplo cualquiera, que uno de ellos decía, yo voy a cobrar 100.000, el otro
ofrecía que le iba a cobrar 120.000 y el otro, en fin, cada uno ponía una tarifa. Entonces el gobierno romano le daba la oportunidad de ser cobrador de impuestos al que hacía la mejor oferta. El que hacía la mejor oferta ganaba, y en base a eso obviamente había tráfico de influencias, todas esas cosas, usted sabe que eso siempre ha existido. Pero entonces ganaba el que hacía la mejor oferta. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque cuando este individuo ganaba, entonces él comenzaba a tratar de exprimir lo más que podía para poder cumplir con esa meta que había ofrecido al gobierno romano, pero también a ellos se les permitía quedarse con lo que cobraban de más. Entonces, obviamente, cuando un individuo se le permitía quedarse con lo que cobraba de más, había muchos incentivos para él querer exprimir a la gente, porque todo era ganancia. Todo era ganancia para ese individuo. Entonces, pues, esto era algo que hacía que inclusive los llegaran a odiar. Los llamaban extorsionadores en algunos lugares por eso. Estos individuos no podían ser jueces, no podían ser testigos en una corte. O sea, esa era la fama que tenían, imagínense. Y hasta eran, dice que expulsados de las iglesias, de las sinagogas en ese caso, ¿no? Otros dicen que eran excomulgados, bueno, no sé cuál es no importa pero el asunto era que eran tenidos aparte, aún en las sinagogas no los querían. Y bueno, todas estas cosas pasaban, pero la realidad es que aunque a ellos tenían esa muy pobre imagen ante el público, todo era ganancia para ellos. Por supuesto, ninguno quería dejar este oficio, porque cuando usted tiene una ganancia, usted puede tener ganancias que son significativas. Esto no lo quiere dejar cualquiera. Se dice que muchos de ellos eran ricos. Era fácil serlo, pues por supuesto, porque podía robar mucho. Aunque eso cambiaba dependiendo, porque había ciudades más grandes y otras más pequeñas y sectores, o sea, donde podían tener más. Como quien dice, era puro beneficio para ellos. Estos individuos la pasaban realmente bien. Era puro beneficio para ellos. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes sabían que entre los 12 apóstoles había uno que había sido uno de ellos? Mateo. ¿Verdad? Mateo, precisamente. Mateo. Uno de los 12 del Señor, obviamente, a veces me pongo a pensar, y yo, ¿no será que cuando Mateo fue llamado, y también llamaron, por ejemplo, a los otros que eran pescadores y tenían, probablemente hubo alguna cuestión, alguna discrepancia o algo, porque dicen que inclusive de los peces que sostenían, que se sacaban, había que pagar impuestos? Entonces es probable, dicen algunos comentaristas, leyendo un poco sobre esto, que es probable que algunos de los otros discípulos del Señor que eran pescadores hubieran tenido que pagarle impuestos a, no sé si a Mateo, pero a estos individuos, ¿no? Entonces, es como quien dice, llegaron al mismo grupo después, individuos que como que no nos gustaban, pero bueno, para que veamos cómo son las cosas del Señor, a quién llamó, ¿verdad? Pescadores, pero también dicen que Mateo, dicen algunos que por su profesión también era un hombre rico, también era un hombre rico. Cuando el Señor, a Mateo, su nombre original, o sea, su nombre era Leví, hijo de Alfeo. Y el nombre Mateo se lo dio el Señor cuando le hizo el llamado. Cuando le hizo el llamado y le puso por nombre Mateo, que significa don de Dios, regalo del Señor, de Dios, de Jehová, realmente, don de Jehová. Entonces,
Vamos a leer Mateo 9, versículo 9. No pasa. Mateo 9, 9. Yo voy a leer, vamos a leer Mateo 9, 9. Y ya tú me haces un favor y búscate, yo te había dado una lectura para que la tuvieras pendiente. Si no me equivoco es Lucas 5, 27 al 29, ¿verdad? Tenla ahí nada más. ¿Ya lo tienen? Amén. Leamos lo que el Señor le dijo a Mateo. Dice, pasando Jesús de allí, él venía de otro lugar, y mientras pasaba, dice, vio a un hombre, que después sabemos que se llama Mateo, realmente ahí dice Mateo, pero ahí no se le llamaba Mateo, ahí ese fue el nombre que después el Señor le dio, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿qué dice ahí que le dijo el Señor? Sígueme. Y se levantó y le siguió. Mire todo lo que dijo el Señor. ¿Verdad? Qué palabrerío. Sígueme. Parece mentira. Una palabra bastó y este hombre siguió al Señor fiel hasta el último de sus días. Una palabra. Sigue. Y pues me llama la atención esto porque a veces uno se pone a ver el contraste que existe entre este llamado que el Señor le hizo a este hombre y cuando hizo este llamado, inmediatamente, o sea, para él fue un motivo de alegría, ahora lo vamos a ver, va a ser un motivo, para él fue, para algunos el que el Señor los llame es como, no, ¿por qué? Mira, que este es difícil, que no, que yo no quiero, porque entonces tengo que dejar esto, aquello, lo otro, y hay miles de excusas, ¿verdad? Para dejar muchas cosas, inclusive dentro de los cristianos, a veces hay consejos de la palabra, leemos 1, 2, 3 versículos, hay una enseñanza, y a veces no hay, a veces pues lamentablemente ve uno que como que no hay cambio, no hay corrección, y en cambio este hombre escuchó una palabra y fue alegre. Fíjense lo que acabamos de leer, el oficio de él. ¿Cuál era el oficio? Publicano, rico, ganaba mucho. Pero inmediatamente, dice, lo dejó, se levantó y le siguió. Y tengamos en cuenta una cosa. Muchos de los otros discípulos, por ejemplo, los pescadores, podían volver a su oficio. Pero él no podía. Él no podía volver a hacer otra vez porque él había dejado ese era un compromiso oficial y él no podía hacerlo. Y él no lo pensó. Él no dudó en seguir al que lo llamaba. Ya tú puedes leer por favor la lectura que te di, esa es Lucas 5, 27 al 29. Llamamiento de Leví. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, que había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Amén. ¿Sí? Vemos en ese pasaje de Lucas algo que llama un poco la atención también porque pues este mismo pasaje, esta misma referencia se halla en Lucas, Mateo y Marcos. Y la realidad es que cuando él llama, cuando vemos la lectura en
Lucas 5, ¿qué? 27 al 29, ¿verdad? Dice, dejándolo todo se levantó y le siguió, dice, y le hizo un gran banquete. Obviamente no le hace a alguien un gran banquete a otro si no está contento. Él celebró el haber sido llamado, el haber escuchado, sígueme, de parte del Señor. Fue algo que le produjo a él alegría, que le produjo el deseo. Y dice que en el libro de Mateo no encontramos eso, pero recordemos, es Mateo el que está escribiendo, ¿no? Entonces Mateo, como que dice, él mismo no dice de sí, le hice una fiesta al Señor, sino que él habla y lo dice de otro modo. Él dice que pasaba, aconteció que estando sentado a la mesa, pero él no dice de quién. Y entonces Marcos y Lucas sí lo aclaran. Sí dicen que era en la casa de Mateo y que le hizo un gran banquete. Eso no lo podía hacer una persona que no tenía recursos. Pero aún así, él lo dejó todo para seguir al Señor. Si nosotros seguimos viendo, ahora podemos ver algo. ¿Quién es el que le dice a Leví, a Mateo, sígueme? Se lo está diciendo Jesús, ¿verdad? El que le dice a él, sígueme, es el mismo que en la Escritura dice que es un Dios de amor. El mismo que dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y por qué llamo a la colación esto? Porque es importante quién hace el llamado. Es el mismo que nos deja este manual de vida para nosotros. Y que está llamando a un hombre despreciado, odiado, un hombre que no quieren, como quizás pasó con algunos de nosotros en su momento, y como pasa con algunos y muchos de los que el Señor va a llamar. Porque la realidad es que, como dice la palabra, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque para el Señor no hay pecado grande ni pecado chico. Nosotros vemos a veces como personas un poco afuera, como medio despreciables, como que no nos agrada, como que ese no se merece la salvación porque es muy malo para nosotros. Pero la realidad es que para el Señor, si alguien viene con un corazón, como dice la Escritura, contrito y humillado, o sea, realmente arrepentido, hay cupo para él. Nosotros no le podemos cerrar la puerta a nadie porque tenga tal o cual clase de pecado. Esa es la realidad. Lo importante es que quien llegue a los pies del Señor realmente lo haga arrepentido. Eso es lo que hace la diferencia. Que llegue arrepentido y que reconozca su condición de pecador y entonces se someta al Señor para ser cambiado de acuerdo a cómo el Espíritu Santo le vaya dirigiendo, le vaya cambiando y de acuerdo a lo que la palabra le enseña que debe, porque nosotros debemos ser colaboradores. Nosotros, la palabra dice que nosotros debemos ser colaboradores en la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces, el que le decía esto es el Dios de amor, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Dios que también tenemos que tener en cuenta, que hoy nos dice que Él es hoy nuestro amigo y nos extiende la mano. Nos extiende la mano y nos dice, ven a mí, yo quiero que tú te arrepientas, yo quiero que tú seas salvo. Ese es un Dios, el Dios de amigo, Dios amor, que se nos presenta hoy. Pero recordemos una cosa que es muy importante. Ese mismo Dios que hoy extiende la mano y se nos presenta como amigo, va a haber un día en que no va a ser así amigo, sino que va a venir como juez. Y cuando Él llegue como juez, entonces la cosa será diferente.
¿Por qué? Porque ahí ya no habrá tiempo de nada. Cuando estemos ante el Señor y viéndolo como juez, ya no habrá tiempo. Y por eso es que el Señor dice que nosotros debemos, entre tanto que llegamos ante el juez, hay un pasaje de la Escritura que lo dice, ustedes lo pueden buscar después, y el Señor dice pues que entre tanto que llegamos ante el juez, nos pongamos de acuerdo con nuestro enemigo. Una alusión a que hay que resolver los asuntos pendientes antes de que lleguemos ante el juez. Y nuestro juez supremo es el Señor. Pero, ¿cuál fue el propósito del Señor cuando llamó, en este caso, yo estoy poniendo el ejemplo de Marcos, pero él llamó a muchas personas, ¿no? Perdón, de Mateo, pero él llamó a muchas personas. Y hago la alusión a que, bueno, con él bastó una simple palabra. Y él fue feliz, organizó banquetes. Y fíjense que cuando él organizó banquetes, ¿a quién llamó? En el pasaje que leía, que leíamos también de Lucas, de Lucas 5:27, no me equivoco, ¿verdad? Dice, y le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. O sea, cuando él se alegró de haber sido llamado, él hizo algo que el Señor nos dice que nosotros debemos hacer, y que lo vamos a ver un poquito más adelante, y es tratar de compartir. Él quiso que ese llamado que recibió del Señor, también llegara a otros. Yo me imagino, eso no está en la Escritura, pero no todo lo que el Señor hizo está en la Escritura, así lo dice. Pero yo me imagino que cuando el Señor estaba compartiendo con ellos, comiendo con ellos, simplemente no comió y se fue, sino que ahí seguro que hubo algo más y otros más llegaron a conocer al Señor. Yo creo que sí, porque en todas las vivencias del Señor siempre que hubo una oportunidad, el Maestro dio enseñanza dirigida a que otros conocieran, otros se sanaran, se arrepintieran y conocieran al Señor. Entonces, sabemos quién fue el llamado, sabemos quién fue el que lo llamó, pero ¿para qué lo llamó? Lo llamó para que le siguiera. Pero ¿qué significa seguir a Cristo? Eso es una de las cosas que quiero que ahora veamos. Vamos a compartir unos cuantos pasajes. Todavía tengo tiempo. Así es que pues vamos a compartir unos cuantos pasajes de diferentes textos de la Escritura donde nos dicen quién es un verdadero seguidor de Cristo. Obviamente yo no pretendo que nosotros seamos perfectos, pero el mensaje de la palabra está ahí y tiene que ser dado porque la palabra dice que esto es lo que nosotros debemos hacer. Y si no lo podemos hacer a la perfección, tenemos que hacer lo mejor. Y el Señor conoce nuestros corazones si estamos esforzándonos o no. Veamos entonces, el Señor llamó a Mateo para que le siguiera, así como llamó a muchos otros. Y yo quiero que veamos en Juan 3:3. Vamos a buscar varios pasajes y yo quiero que pues veamos ahora en Juan 3:3. ¿Qué dice? Ese es el primer requisito para seguir a Cristo. A veces se me desaparecen los libros de la Biblia, mire. Juan 3:3. ¿Qué dice? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, cuando Dios nos llama, el primer llamado que Él hace para que nosotros podamos ser seguidores de Él es que debemos nacer de nuevo. O sea, un seguidor del Señor tiene que ser un nacido de nuevo. ¿Pero qué significa eso de nacido de nuevo? Bueno, muchos lo conocemos, pero es importante que lo mencionemos otra vez. Y es
Un nacido de nuevo es una persona, es una persona que reconoce en su corazón que es pecador, que reconoce en su corazón que es pecador, y por reconocer en su corazón que es pecador, se arrepiente de corazón ante el Señor y reconoce que solo a través de Jesús podemos nosotros ser limpiados por el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Entonces, el primer requisito es que nosotros hayamos nacido de nuevo. Tengamos estos requisitos en cuenta porque me gustaría que después, algunos de ellos, pues, en algún momento dado los pudiéramos, como dice por ahí, chequear de nuevo, leer y ver cómo estamos nosotros en esos puntos. Primer requisito, un nacido de nuevo. El otro punto que vamos a ver, debe ser alguien, veamos ahí mismo en el libro de Lucas, veamos en Lucas 6, 12. Lucas 6, 12. Alguien que lo tenga puede leerlo. En aquellos días el que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En aquellos días, él fue al monte a orar, dice, y pasó la noche orando a Dios. Uno de los requisitos que la palabra del Señor dice que nosotros como cristianos, como seguidores del Señor, debemos tener es orar. Orar. Quizá este pasaje no lo está diciendo, pero nos está mostrando un ejemplo de quién oraba. Y si el maestro, el que nos llama a nosotros, el que nos está enseñando, el que nos dejó su palabra, oraba, ¿cómo debemos ser los discípulos? Si el maestro oraba, los discípulos oraban. En muchos pasajes, yo estoy usando pero ustedes verán en la Biblia, en la palabra del Señor, hay muchos pasajes donde el Señor se dice que esto es algo necesario. Es decir, el seguidor del Señor, el Señor de Cristo, debe ser una persona que ore. Debe ser una persona que considere la oración como algo esencial. No estamos hablando de orar cuando se me presenta un problema. No estamos orando de orar cuando me acuerdo. Estamos orando de hablar con el Señor. Lo vamos a poner así. Cuando nosotros seguimos al Señor, ¿por qué lo seguimos? ¿No queremos llegar algún día ante su presencia? ¿Sí o no? ¿Verdad? Yo quisiera ser el propósito. Nosotros nos hemos arrepentido y seguimos al Señor porque esperamos algún día estar con Él. Entonces yo me pregunto, ¿será que nosotros queremos realmente vivir el resto de nuestras vidas con alguien con quien no queremos hablar? ¿Podría usted compartir el resto de su vida con alguien con quien no habla? Entonces debemos pensar, a veces lo que significa la oración es hablar con Dios. Entonces, es importante que a veces nosotros debemos, son digamos analogías simples, pero que nos hacen caer en cuenta de que es necesario que nos comuniquemos. No solo en los momentos de crisis. Siempre pensamos que no hay tiempo. Siempre pensamos que no hay tiempo. Pero decía alguien, que por ejemplo, decía alguien, no, fíjese que hubo un hombre al que el hijo cayó, él no tenía tiempo para su familia. Él siempre estaba trabajando. Él siempre estaba ocupado. Eran viajes, era su esposa, era su jugar golf, todas cosas. Pero de repente, y él nunca tenía tiempo para su familia, pero de repente se dio cuenta que el hijo estaba en drogas y que el hijo tenía problemas. Entonces, encontró tiempo para ir a donde el hijo a buscar, porque el hijo necesitaba rehabilitación. O sea, es en la crisis que vamos a hallar tiempo. Debe
debería ser algo que naciera de nuestro corazón. Debería ser algo que entendiéramos, que necesitamos hacerlo. Aun cuando a veces hay días, hermanos, yo le estoy diciendo esto porque esto no es solo para usted, es algo que yo veo para mi vida. Hay veces que uno no quiere orar, pero a mí me pasa. Y también he leído que a grandes hombres de Dios les ha pasado que a veces no han querido orar. Y también leemos en la Escritura que cuando el Señor les dijo a ellos, a los discípulos, ¿verdad? En un momento dado, velad conmigo, acompañad, ellos no lo hicieron. O sea, pasa. Pero aún así el Señor nos llama a que corrijamos y que procuremos hacerlo, porque es esencial en nuestras vidas. Amén. Escuchar al Señor. Buscamos Mateo 17, 5. Mateo 17, 5. El que lo tenga, lo puede leer. Yo lo vuelvo a leer siempre acá. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, dice, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Es un imperativo. El Señor le estaba diciendo a ellos que a él era el que tenía que escuchar. Entonces nosotros tenemos que procurar oír la voz del Señor. Pero realmente escuchemos esto. Si bien es cierto, el Señor puede hablarnos en algún momento dado, si es porque Él es Señor, Él puede decidir cómo. La realidad es que el Señor a nosotros mayormente nos habla a través de su palabra. Y nosotros debemos escuchar lo que Él nos dice en su palabra. ¿Y qué nos dice el Señor? Muchas cosas, ¿verdad? Yo podría decir aquí 3, 4, 5, pero realmente el propósito es hacer un llamado a que nosotros busquemos las Escrituras, leamos y lo escuchemos. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Escucharlo, no estoy diciendo que oigamos como cuando estamos caminando y escuchamos que por ahí hay un ruido. Oigamos, que oír es que le prestemos atención a lo que Él nos dice. Porque eso es parte importante realmente en la comunicación. Cuando nosotros oramos y hablamos con el Señor, en parte de la oración es escucharlo. Y lo escuchamos a través de lo que Él nos pueda hablar a nuestra conciencia. Porque el Señor, cuando nosotros le hablamos, Él nos puede decir algunas cosas personalmente, como Él quiera. Puede ser a nuestra conciencia, puede ser que nos habla a través de un verso de la palabra, puede ser que el Señor nos hable a través de un consejo que nos dé un hermano, una hermana. El Señor nos puede hablar de diferentes formas. Entonces dice la Escritura, a Él oír. Entonces, un seguidor del Señor debe ser alguien que escucha lo que el Señor tiene que decirle. Otra parte muy, muy importante, creer en Él. Creer en Él. Podríamos decir de otra forma, podríamos decir tener confianza en el Señor, podríamos decir tener fe en Él. Tener fe. Busquemos qué dice Hebreos 11:6. Este capítulo es el que habla, dice, algunos le llaman superioridad de la fe en el camino, superioridad del camino de la fe, héroes de la fe.
¿Ya lo tienen? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, debe ser alguien, si nosotros seguimos al Señor, debemos tener fe en Él. Si no, realmente dice la palabra claramente, realmente aquí no hay mucho que explicar. Dice sencillamente, es imposible agradar a Dios. Entonces, conociendo este pasaje, el Señor nos llama, y recordemos que hay un pasaje que dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En la medida en que nosotros nos involucramos, conocemos la palabra, la estudiamos, también podemos conocer quién es el Señor y el grado de confianza. Cuando nosotros sabemos quién es el Señor realmente, podríamos entender el grado de confianza que podemos tener en Él. Es como si yo le dijera a usted, ¿puede usted confiar en una persona que le miente todo el tiempo? Pero si usted lee la palabra y se da cuenta que hay alguien, una persona especial, nuestro Señor, que no nos miente nunca, ¿podemos confiar en Él? Entonces, y la palabra lo dice clarito, hermano, yo no le puedo explicar más de lo que aquí dice. Es imposible agradar a Dios si no confiamos en Él. Entonces, un seguidor del Señor es alguien que confía en el Señor. Otra partecita importante, realmente yo creo que todas son importantes. Un seguidor del Señor obedece al Señor. Como aquellos que sí que estamos siguiendo y que Él es el maestro, pero no le obedezco. Que me dice y me da instrucciones, pero no las sigo. Entonces, el Señor nos llama a que le obedezcamos. ¿En qué? En las instrucciones, consejos que recibimos. ¿Dónde? En la palabra, en los consejos, en las prédicas, hermanos. Si una prédica, si una palabra dada por el ministro, la ministra que el Señor ha puesto, está correctamente dada, de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras dicen, es algo que nosotros debemos considerar en nuestras vidas. No es simplemente escuchar un mensaje y terminó y ya. El propósito es que haya en nosotros un grado de meditación en lo que hemos visto, lo que hemos escuchado y lo tengamos en cuenta. Obedecer. Veamos lo que dice 1 Samuel 15:22. ¿Qué dice 1 Samuel 15:22? ¿Alguien que por favor lo lea? Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carnero. Ok, dice que alguien decía, leía un comentario y decía que cuando se hace un sacrificio, se está ofreciendo algo o alguien que no soy yo. Pero cuando obedezco, soy yo. Es importante aquí dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. A las palabras de Jehová. O sea, una pregunta, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, el Señor, más que todas esas cosas que pudiera hacer supuestamente para complacerle, el Señor lo que quería, en este caso particular, lo que estaba pasando era que
el Señor le había dado unas instrucciones especiales. Le había dicho a Saúl, que era el primer rey que tuvo Israel en ese entonces, que fuera a hacer algo. Él le dio una misión. No vamos a hablar de esa misión. Pero esa misión, Saúl la hizo en parte. Y en parte, no. Él la modificó, por así decirlo. Él obedeció en parte y la otra parte, no. ¿Por qué? Porque él lo quiso hacer así. ¿Le gustó al Señor? No. Y por eso mandó al profeta Samuel. Y Samuel entonces le habla y le dice a Saúl, porque Saúl estaba contento, insinuando que él estaba obedeciendo al Señor y que mira, jajaja, contento. Recibió a Saúl así, a Samuel. Pero Samuel le dijo, la cosa no es así. Tú no puedes obedecer en parte y en parte desobedecer. Tú tienes que obedecer. Es todo. El mensaje es sencillo. Bueno, si le gusta o no, eso es otra cosa. Pero eso es lo que dice el Señor. Y aquí el Señor le responde en la parte B o 2 del versículo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces eso era lo que el Señor quería, la obediencia. Y si ustedes se dan cuenta, prácticamente todo lo que le ha pasado al hombre como hombre, estoy hablando, a la raza humana, ¿no? Hombre, mujer, a la especie humana, le pasó por desobediencia. Ahí comenzó todo. No hagas esto, no te comas. Yo no sé qué fruta, no sé qué cosa. Pero ellos no. Y pero bueno, pero que sí, que me engañaron, que lo que sea. Pero hubo desobediencia. Ahí comenzó todo. Y eso es una de las cosas. Entonces, el Señor nos llama a obedecer su palabra. Y un seguidor del Señor debe ser alguien que obedece. Obedece. En Marcos 12:30 dice algo. Yo quiero que lo leamos. Marcos 12:30. ¿Ya lo tienen? Dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Un seguidor del Señor debe ser alguien que le ama con todo su corazón y su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. O sea, no es un poquito, no es un pedacito, no es algo. Entonces, esto nos puede decir muchas cosas. Amar al Señor con nuestra mente, con nuestras fuerzas, con nuestra alma, significa muchas cosas. Y dice que ese es el principal mandamiento. Entonces, un seguidor del Señor debe ser alguien que ama al Señor. Entonces, ya otra vez podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo actuamos nosotros cuando conocemos a una muchacha, por ejemplo, o la muchacha al muchacho, y estamos, como dice por ahí, enamorados? En Panamá le dice, está caído. En Panamá le dicen así, está caído con ella o ella está caída con él. ¿Cómo hago? ¿La complacemos o no? ¿Queremos pasar tiempo con ella o con él o no? ¿Hablamos con ella o no? Pero entonces cuando se trata de hacer ciertas cositas con el Señor, bueno, ahí me cuesta trabajo. Entonces dice, ¿será que está...? El propósito de leer este verso es que nos demos cuenta, oye, yo lo estoy haciendo honestamente. ¿Será que yo amo al Señor con el corazón? ¿Lo estoy amando de verdad? Yo no quiero que nadie se sienta mal. Lo que quiero es que más bien cada uno de nosotros, porque esto para mí, recapacitemos con respecto a si lo estamos haciendo o no correctamente como seguidores del Señor. Y en el caso de que sí,
démosle gracias al Señor y por favor mantengámonos así. Pero en el caso de que no lo estemos haciendo bien, entonces tomemos los correctivos, porque eso, lo que estamos aprendiendo cada día es para que corrijamos en nuestras vidas. Amén. Dice. Entonces un seguidor del Señor es alguien que le ama de corazón. Entonces entendamos qué significa amar de corazón. Aquí voy a decir algo que, como decía, yo no sé si, voy a usar ¿cómo se llama? Un refrán, un poco a veces medio mal, pero dice, en Puerto Rico tengo entendido que también se utiliza. Mi abuelo una vez, me acuerdo, decía, aquí es donde la marrana, la puerca, tuerce el rabo. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero mi abuelo me decía, cuando yo estaba niño, y yo escuché y me decía mi abuelo, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Y qué quería decir mi abuelo con esto? Y abuelo, entonces, ahí hablando y me explicaron. Esa la idea es que aquí es donde comienzan los problemas a veces. Es donde la cosa se comienza a poner más difícil. ¿Por qué? Porque voy a leer algo que dice la palabra que le dijo el Señor a sus discípulos que hicieran, a los que le seguían. Y vamos para Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Aquí la cosa se comienza a poner difícil porque cada uno comienza a pensar en las excusas por las que no puede hacer lo que la palabra del Señor dice aquí, y no en cómo puedo hacerlo. Es el último libro de capítulo 19. 28, capítulo 28, verso 19. Alguien que se pare y lo lea. Dale, fuerte y poderoso por ahí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Allá la vida, dicen en Panamá. Ahora se puso la cosa mala. ¿Por qué? Porque es que eso de ir y hacer discípulos, es que yo no soy evangelista, es que me da pena, es que... Hermano, vamos a hacer lo siguiente, miren. Hay muchas excusas. Yo las tuve por mucho tiempo. Para uno no predicar el evangelio, para uno no decirle a alguien esto. Pero la realidad es que el Señor lo que nos dice es que nosotros debemos buscar la forma de hacerlo y no buscar la excusa de por qué no puedo hacerlo. O sea, en otras palabras, el Señor quiere que si yo, por ejemplo, quiero hablarle a alguien, bueno, yo comienzo a orar por esa persona. Yo comienzo a decirle al Señor y a poner a esa persona en oración, y en algún momento dado, yo pienso que si somos fieles, el Señor en algún momento dado nos va a dar la oportunidad de que le podamos dar, como dice por ahí, una cápsula a esa persona. De pronto le podamos dar un tratado. De pronto podemos conversar con esa persona en un momento de crisis, en un momento de una... Hay diferentes momentos en los que pueden darse. Hay personas que les es más difícil, y a veces es muy difícil, por ejemplo, en los trabajos, porque, bueno, hay ciertas cuestiones especiales, ¿no? Pero también es cierto que no siempre se trata de personas. Muchas veces nosotros tenemos que predicarle, es a nuestra familia. Hay familias en las que hay uno que es cristiano y parece un cristiano secreto, o sea, como un agente secreto, nadie sabe que él es cristiano. Entonces, se trata de que nosotros también hablemos y le prediquemos, le enseñemos la palabra a nuestra familia. Habla de ser discípulos. Un discípulo no necesariamente, no estamos hablando de esa persona a la que solo se le da un mensaje, ¿ya? Sino de alguien que nosotros tratamos de tener como nuestro, vamos a decirlo así, como un alumno. Alguien que está a nuestro cargo y nos va a ayudar. Y le vamos a ayudar a crecer en el Señor. Amén. Entonces, esa es una de las cosas que el Señor nos llama a hacer. Y bueno, por el tiempo ya, la última. Finalmente, dice. Vamos a ir a Juan 12:26.
Juan 12:26. Lo voy a leer ya, por la hora vamos a hacer rapidito. Y dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Un seguidor del Señor es alguien que sirve en la obra del Señor. Que sirve. Todos nosotros hemos recibido algún talento, algún don, alguna habilidad, alguna capacidad de parte de Dios. Y el Señor nos llama a que la usemos. El Señor les dio más talentos a unos que a otros, así dice la palabra, que verdad, y nos daba. Pero todos somos llamados a de alguna forma colaborar en la obra del Señor. Todos somos llamados a servir de alguna forma a un hermano, a una hermana de la iglesia, a hacer algo, a trabajar, a colaborar los unos a los otros. Hay muchas formas. La clave está es en que no busquemos la excusa para decir, es que yo no puedo, es que yo no puedo. Es que le busquemos al Señor y le digamos, Señor, ¿cómo puedo ayudar? Y que de alguna forma nos involucremos. No tienen que ser, o sea, empiece por lo que pueda, pero haga algo. Haga algo. Se trata de servir al Señor. Entonces, podría decir más, pero ya también estamos en el tiempo y pues quiero que recordemos esto. Son algunas cositas de las que he dicho. Un seguidor del Señor, y el paso más importante es que primero tiene que nacer de nuevo. Después tiene que ser alguien que ore. Tiene que ser alguien que escuche lo que el Señor diga. Alguien que crea en lo que el Señor diga. Que tenga fe. Alguien que obedezca lo que el Señor diga. Alguien que ame al Señor. Alguien que esté dispuesto a ir y a ser discípulos. Y alguien que de alguna forma también esté dispuesto a servirle al Señor. Son los puntos. Estuve buscando en diferentes lugares, diferentes cuestiones, lo que dice, y encontré pues diferentes, donde se mencionaban pues las cosas que puede decir el Señor, nos decía que le podemos servir. Y pues son puntos que quizás lo podemos tener en cuenta ahí en nuestra vida. Cuando estemos orando, cuando estemos pensando, meditemos, ¿yo estoy haciendo estas cosas? Y si no, pues bueno, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos dé entendimiento, hermano, y fuerzas, porque realmente necesitamos que Él nos dé fuerzas a veces, nos dé fuerzas siempre más bien, para hacer las cosas que Él nos dice o demanda que nosotros hagamos. Que el Señor nos bendiga, hermano. Dios bendiga. Amén. Amén. Agradecemos, hermano Luis, por su tiempo, por su mensaje que dio. Queremos agradecerle a la visita. Aquí estamos abiertos. Espero que no sea la primera ni la última vez. Vamos a agradecer al Señor por el tiempo que nos dio hoy y vamos a estar preparados para irnos para orar. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu bendición, Señor. Gracias Señor por el mensaje que nos has dado esta mañana, Señor. Señor, prepáranos, Señor, para la semana, Padre. Que tú, Señor, nos dirijas por el buen camino, Padre, que podamos venir, Señor, de nuevo, Señor, a tu casa, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios lo bendiga, hermano.